Esta es la historia de Tsutsui Hikari, un otaku que empezó sin nada y terminó saliendo con la chica más linda de todo el anime. Ponte cómodo, sube el volumen que hoy te resumo 3 de Kanojo Real Gear en 10 minutos o mucho más. Todo comienza con Hikari llegando tarde a la escuela, junto con Igarashi Hiroha, la besto waifu. ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! Ambos son castigados por llegar tarde y acordaron limpiar la piscina de la escuela. Yo cuando llegaba tarde directamente no me dejaban entrar. Después de clases, Hikari va a la piscina y encuentra a Igarashi limpiando esta. Poco después ambos se caen al agua. Acá nos presentan a Igarashi Hiroha, una chica que si bien es muy linda, tiene una mala reputación entre las mujeres, porque se dice que sale con cualquiera. Después tenemos a Hikari, un otaku que vive en su mundo. Al final ambos terminan peleados por distintas ideas sobre el otro. Pasamos de escena y conocemos a Ito, el mejor amigo de Hikari. Este le pregunta si alguna vez se enamoró. Ito le responde que no, que prefiere a las chicas 2D, un otaku en todo el sentido de la palabra. Al rato de casualidad aparece una ex compañera de Hikari. Esta empieza a molestarlos, haciéndolo enojar. Pero Igarashi, que también pasaba por ahí, guiño guiño, como toda mujer que se respeta la pone en su lugar. Gracias a esto, Ito y Hikari comienzan a ver a Igarashi de una manera diferente, especialmente Hikari que comienza a sentir algo por ella. Al día siguiente, Hikari encuentra a Igarashi dándole respiración boca a boca a un extraño. Luego aparece otro para formar una trinidad, y este piensa, no, yo también quiero. Decide no meterse hasta que uno usa su poder de macho opresor, golpeando a Igarashi, impulsándolo a tratar de protegerla, y terminando perdiendo el conocimiento. Pero al despertar ve a Igarashi a su lado. Nuestra waifu lo besa, como premio por no servir para nada, pero este por impotencia por no haber podido protegerla le pide que se vaya. Pero Hikari, ¿qué te costaba darle unos buenos madrazos yo que vos me le tiro encima? Igarashi decide salir con Hikari y le pide que sean novios, pero él se niega. Al día siguiente, cerca de un hospital, Hikari ve a nuestra waifu rosadita llorando, por lo que activa su modo acosador hasta llegar a una librería donde Igarashi vuelve a tener problemas. Pero de nuevo nuestro prota la termina ayudando, revelando que la estuvo siguiendo todo este tiempo. En medio de la lluvia nuestro prota le pregunta por qué estaba llorando, pero esta no le da una respuesta concreta. Como estaba lloviendo, el prota le entrega su paraguas. Como es costumbre en el anime, termina resfriándose, pero aún así va al instituto, desaprovechando la oportunidad de quedarse en casa sacándole punta al lápiz. Por cosas del destino, ambos vuelven a llegar tarde y de nuevo son castigados. Igarashi se da cuenta que Hikari se resfrió por su culpa. Así que lo besa para resfriarse ella también, dándole más esperanzas para que destape el caño de escape. El prota confundido por lo que siente no sabe qué hacer, pero Ito que pasaba por allí termina dándole valor. Hikari decidido a todo le pide a Igarashi que sean novios, y esta le dice que sí, pero Igarashi le cuenta que en 6 meses se va a cambiar de escuela, dejando a nuestro prota con cara de... En su primer día como novios, Igarashi le pregunta al prota qué va a hacer el domingo. Este le responde que va a comprar un juego y se la va a pasar jugando todo el día. Ah, pero qué Virgo, mira lo que tenés enfrente y te vas a jugar. Ese domingo Hikari ve a Igarashi con otra persona, comenzando a pensar que tiene los cuernos más grandes que Katsura Kotonoha, quedando confundido sobre su relación con ella. Por la noche Igarashi visita a Hikari con el pretexto de que lo extrañaba. El prota recuerda lo que vio antes y comienza a decirle que no entiende si esta relación es seria o no, y que no entiende lo que es estar en una. Así que nuestra waifu, para hacerle comprender que va en serio, decide saludar al pelado, cosa que Hikari rechaza diciéndole que este tipo de cosas llevan tiempo y que aún no están listos. Así que se va. ¿Este es tu ídolo? El mío. De vuelta en el hospital, Hikari se encuentra con la persona que vio con Igarashi, y los dos comienzan a hablar, hasta que Hikari comienza a malinterpretar todo lo que dice el doctor. Al final termina pensando que Igarashi estaría mejor con alguien como él. Igarashi, un poco de amor propio. Una vez en la escuela, Hikari le pregunta si está saliendo con el doctor, y si lo está, que termine con él. Igarashi frustrada le responde que sí, pero al ver la cara de Hikari le dice la verdad. En realidad la persona del hospital es el doctor de la familia, y que tiene una enfermedad muy grave. Hikari, al no saber qué hacer por ella, termina deprimido, pero gracias al poder del anime encuentra la respuesta. Una vez en el instituto le empieza a decir que la cuidará y la protegerá. Nuestra waifu admite que lo que dijo ayer fue mentira, solo fue al hospital porque tenía asma. Hikari vuelve a ver al doctor para disculparse por el malentendido de la otra vez. Este le cuenta que pronto será el cumpleaños de Igarashi, así que nuestro prota como regalo le arma un muñeco de arcilla. Al poco tiempo, la madre del prota le regala 2 entradas para un parque de atracción, cosa que le venía perfecto para darle el regalo. Le cuenta a Igarashi y deciden ir ese mismo día. Pasean por acá, por allá, típica cita cliché. En el último momento le entrega el regalo, enamorando aún más a Igarashi y así comenzando esta relación. A partir de acá pasan muchas cosas. Para empezar, Hikari conoce a Ishino, quien le ayudará dándole consejos en todo lo que va el anime. Al mismo tiempo nos cuenta que tiene problemas para juzgar el carácter de su novio, ya que este solo está con Ishino por interés, pero esta solo lo ignora. Al final termina cortando con él y forma parte del grupo de Hikari. Después nos presentan a Mitsuya. Este le reclama que no merece a Igarashi y que estaría mucho mejor con una persona como él. Para la mala suerte de Hikari, un día se encuentra con una niña perdida, que resulta ser la hermana de Mitsuya. Este aprovecha la situación para hacer gritar a su hermana y dejar mal parado a Hikari, quedando como un lolicón.
provocando que Hikari se aleje de Igarashi para no estropear su imagen. Al final todo se resuelve aclarando el malentendido y Mitsuya reconociendo a Hikari como un amigo. En otra ocasión nos encontramos con Ayado, quien luego de chocar con Hikari comienza a sentir algo por él, al ver que comparten los mismos gustos, interesándose por Hikari. Esto causa muchos problemas, como cuando Igarashi ve a Hikari con Ayado y se pone celosa, o cuando van de campamento y Ayado le dice a Igarashi que ama a Hikari. Después de tantas vueltas, Ayado decide por fin declararse a Hikari, pero termina siendo rechazada. F por Ayado. Entonces Ito aprovecha el bug y comienza a interactuar más con Ayado. Por otro lado, Mitsuya e Ishino comienzan a salir, y el prota, para fortalecer su relación, termina por regalarle un anillo a Igarashi, finalizando así la primera temporada. Si llegaste hasta acá, te agradecería un montón que te suscribas y que dejes un comentario sobre qué te pareció el resumen y qué te gustaría que resuma en próximos videos. Sin más nada que decir, Yaku se despide y les desea que nunca dejen de ver anime.